Hola, ¿qué tal amigos del Centro Arquidiocesano de Evangelización? Vamos a finalizar entonces nuestro ciclo de trabajo con respecto a nuestro libro del Apocalipsis. Vamos a continuar dando unos ejemplos acerca de toda la simbología que ya habíamos visto en el video anterior. Simbología basada en los colores, en los números, en elementos de la naturaleza. Entonces, hoy también vamos a ver de pronto, seguir con ejemplos de la naturaleza, seguir con cosas cotidianas, con el cuerpo también. El cuerpo es muy simbólico y los elementos que utilizamos en el cuerpo también es muy simbólico en el Apocalipsis nuestro, el del Nuevo Testamento. Vamos a seguir dando ejemplos de esta simbología, ubicándolos en los contextos que ya tenemos y luego al final una conclusión de nuestro ciclo. Continuemos, ya veníamos viendo a muchos ejemplos. Obviamente esto es una tarea dispendiosa, es decir, te corresponde ir al texto, te corresponde buscar todos estos símbolos, y hay muchísimos más, obviamente, esto es un resumen, y ubicarlos en su contexto, y ubicarlos de acuerdo a esas claves teológicas que hemos dado. Es el ejercicio que les corresponde a ustedes para ampliar detalles de esta materia. Bien, continuemos, por ejemplo, entonces, con elementos de la naturaleza. Bien, con elementos de la naturaleza. Entonces, el sol y la luna, capítulo 12, versículo 1, la mujer sobre el sol y la luna, la creación sirviendo al pueblo de Dios. La creación es la obra de Dios, el pueblo de Dios es obra de Él. Entonces, la conjunción allí de las obras del Señor, la mujer del capítulo 12, como veremos, que es la comunidad, y el sol y la luna como las criaturas de Dios. Toda la obra de Dios se preserva, toda la obra de Dios que sale victoriosa, la creación entera y también obviamente su comunidad. La estrella, que aparece cualquier cantidad de veces, por ejemplo, aquí solamente hay unos versículos, pero obviamente, como lo he dicho desde el video anterior, todos estos ejemplos recorren muchísimos pasajes de nuestro Apocalipsis. La estrella, capítulo 1, versículo 16, hace referencia al ángel o a la cabeza de la comunidad. Recuerden que las cartas comienzan así: al ángel de la iglesia de la Odisea, al ángel de la iglesia de Filadelfia. Y entonces ese ángel hace referencia como a la cabeza, al coordinador de la comunidad, al responsable de la comunidad. Entonces, lo mismo la estrella, a esa persona responsable o cabeza de la comunidad. La estrella de la mañana, un título bellísimo. Aparecen muchísimos títulos de Jesús en el Apocalipsis: el alfa y la omega, el león de la tribu de Judá, el cordero como degollado pero de pie. Aparecen muchísimos títulos de Jesús en el Apocalipsis. La estrella matutina, la estrella de la mañana, capítulo 2, versículo 28, capítulo 22, versículo 16. La estrella de la mañana es Jesús. El arco iris, ¿recuerdan? El arco iris de la alianza, el arco iris del Génesis. Entonces, aparece también aquí en el capítulo 10, versículo 1, capítulo 18, versículo 1, y es como la gracia de Dios. Recordando esa alianza, la gracia salvadora, el pacto de Dios con nosotros. El mar que para este contexto nuestro significa el mal. Del mar es donde sale la gran bestia. Entonces, el mar va a ser sinónimo, va a significar todas las fuerzas malignas. Capítulo 13, versículo 1. El cristal, entonces, es lo contrario. El cristal es la ausencia de mal. La ausencia de mal. Capítulo 4, versículo 6. Capítulo 22, versículo 1. El mar, el mal. El cristal, la ausencia de ese mal. El oro
riqueza, aparece por toda la Sagrada Escritura. Capítulo 1, versículo 13, la riqueza. El hierro, el poder, con cetro de hierro, con vara de hierro. Capítulo 2, versículo 27. Las palmas, un elemento cristiano muy bonito porque es el gran signo de los mártires. Las palmas es el gran símbolo para los mártires porque significa triunfo en el Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Muy importante esto, muy importante dentro de nuestro contexto de la apocalíptica. Recuerden por qué, porque a través del martirio, a través de la resistencia, a través de la denuncia, es como la comunidad va triunfando contra las fuerzas del mal representadas en el imperio, representadas en los perseguidores. Entonces va a ser fundamental esto. Con la sangre de aquellos cristianos, con el martirio de aquellos cristianos, el reino de Dios iba triunfando. El evangelio se iba irradiando. Entonces, la palma que aparecen estos hombres allí con palmas en las manos, en el capítulo 7, versículo 9, es señal del triunfo. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Pasemos a otro tipo de simbología que tiene que ver con las cosas cotidianas, con los utensilios, con los detalles de la cotidianidad de aquella época, que también tienen su simbología. La túnica larga, el sacerdocio nuevo, el sacerdocio nuevo del Nuevo Testamento. Obviamente hace referencia a la túnica también a los rituales del sacerdocio antiguo, pero recuerden que Cristo es el sacerdote de la nueva alianza. Capítulo 1, versículo 13. Lino puro. El lino puro hace referencia a la conducta justa de los cristianos. Entonces eran perseguidos injustamente, asesinados, encarcelados injustamente. Pero la postura cristiana era fiel, era radical, era convencida, una conducta justa. Se representa con el lino puro, capítulo 15, versículo 6, capítulo 19, versículo 8. Las llaves que también aparecen en el Evangelio con Pedro, ¿recuerdan? Entonces las llaves, el signo del poder, capítulo 3, versículo 7. El libro que aparece allí en el Apocalipsis, pues es el plan de Dios, ese proyecto que Dios tiene para su pueblo, para su comunidad, capítulo 5, versículo 1. Y los sellos que hay que abrir, pues los abre es el Señor. Entonces el secreto, el discernir ese plan de Dios, el secreto, entonces hace parte de los sellos, capítulo 5, versículo 1 también. La hoz tan característica, pues es el juicio, ¿no? Ha llegado el tiempo de la cosecha, ha llegado el tiempo de separar el trigo de la maleza, de la cizaña, y bueno, entonces la hoz es el gran signo del juicio, capítulo 14, versículo 4. Las trompetas, que también aparecen por todas partes, las trompetas en el capítulo 8, versículo 2, el anuncio de algo nuevo, el anuncio de aquello que va a suceder, los tiempos nuevos y mejores. La marca como el sello, el capítulo 7, versículo 2, capítulo 13, versículos 16 al 17, pues significan propiedad, propiedad, la marca, el sello, la huella, propiedad. Recuerden que también nosotros utilizamos esa terminología, estamos marcados, sellados por el Espíritu Santo. El cuerpo y las cosas de nuestro cuerpo también van a manifestar muchas cosas a la hora de transmitir el mensaje con el género apocalíptico y en el contexto del primer siglo, finales del primer siglo de nuestro libro. El cabello blanco, que es la eternidad de Dios. Capítulo 1, versículo 14. Y ese ser tiene ojos brillantes, es decir, que tiene toda la ciencia divina, tiene toda la sabiduría, es el conocedor de todo. Capítulo 1, versículo 14. La ciencia divina, los ojos brillantes. Nosotros lo decimos popularmente, Dios sabe cómo hace sus cosas. Ya lo veíamos en las claves teológicas. Él señorea, Dios va dirigiendo la historia.
Los pies de bronce, capítulo 1, versículo 15, los pies de cabello, ojos, pies, los pies, esta firmeza, la estabilidad. Dios es invencible. Entonces, pues eso llena de un profundo ánimo, una profunda esperanza. Somos el pueblo de Dios, somos la comunidad de Dios, y en medio de estos tormentos no se nos olvide que Dios es invencible. Ha vencido la muerte, ya ha vencido el enemigo. La mano derecha, capítulo 1, versículo 16, la mano derecha, todo el Antiguo Testamento habla de la mano de Dios, que significa el poder de Dios, el actuar de Dios siempre en favor de su pueblo. La mujer, lo hemos repetido, la mujer del capítulo 12, cuando veíamos la clave de la confrontación, de esa lucha de la mujer con la bestia, con el dragón, pues la mujer son las comunidades, la mujer es la iglesia que resiste, que denuncia, que está allí al frente, guiada por su Señor, y que tiene que vivir la confrontación con el gran imperio. Entonces la mujer son las comunidades, la iglesia. La prostitución, término que aparece, obviamente hace referencia a la idolatría. Todo el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo rinde culto a otros dioses, cada vez que el pueblo contamina su fe, pues es un pueblo que se prostituye. Y tiene que darse ese proceso de perdón de Dios, de misericordia de Dios, que vuelve y acoge a su mujer, a su esposa, a la comunidad. Entonces la prostitución, que aparece varias veces, capítulo 2, versículo 14, por ejemplo, entonces siempre va a hacer referencia a la idolatría. La novia, la esposa, esta novia bella, esta esposa bella, vestida de una manera elegante, de una manera hermosa, pues hace referencia a la iglesia, a la comunidad del capítulo 19, versículo 7. Esta novia, esta esposa, ahora con un traje nuevo, es la iglesia. Las bodas del Cordero. En últimas, muchachos, en últimas, este Apocalipsis es como una liturgia celestial, ¿no? Es como una liturgia celestial. Para un motivo fundamental, para celebrar las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor. Las bodas del Cordero, ¿con quién? Con esa novia, revestida bellamente. Las bodas del Cordero, entonces es el establecimiento del reino de Dios. Capítulo 19, versículo 7. Capítulo 21, versículo 2. Entonces, amigos, pues toda una serie de símbolos que cuando ya nosotros hemos tenido la experiencia de las claves teológicas, hemos tenido la experiencia de un marco difícil y complicado para las comunidades cristianas de finales del primer siglo, cuando se escribe el Apocalipsis. Cuando hemos tenido la experiencia que es un pueblo que bebe de las fuentes del Antiguo Testamento, que tiene memoria histórica de lo que Dios ha hecho en antiguo, para celebrarlo. Y ese mismo Dios puede hacer ahora un acto poderoso de liberación, y lo puede hacer ahora en el contexto del primer siglo, finales del primer siglo. Y lo seguirá haciendo. Entonces, en todos esos contextos podemos entender la simbología del libro del Apocalipsis. Estos y muchos otros símbolos que tienen que estar inmersos en toda la situación que viven. Situación de defensa de la vida, de anuncio del Evangelio. Situación de una vivencia solidaria, una vivencia de justicia, una vivencia pacífica, una vivencia fraterna, que va en total contravía con los criterios que quiere imponer el imperio, el emperador de turno en todas sus colonias, que se irradian por toda la cuenca del Mediterráneo, norte de África, parte de Asia donde estamos ubicados, gran parte de Europa. Entonces, lo que sufre, lo que vive la comunidad cristiana del primer siglo, por resistir con la fuerza del Evangelio, con el Espíritu de Dios
de Cristo vencedor de la muerte, en contra de los poderes del mal. Es lo que está relatado en nuestro libro del Apocalipsis. No es un libro para anunciar el fin del mundo. No es un libro para anunciar cataclismos de la naturaleza. Todos estos símbolos y toda esta narración es para contar de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Pues de una manera apocalíptica, es decir, otro lenguaje, otra manera de narrar las cosas. Imbuidos en el pleno profetismo, en el profetismo de la denuncia, que hay un poder del mal que esclaviza, que oprime, que subyuga, el poder del imperio de aquella época. Y que estas comunidades salen victoriosas. Salen victoriosas porque la historia dará la razón. Salen victoriosas porque esta comunidad cristiana se irradia por todo el imperio, en medio de sangre, en medio de persecuciones, en medio de muerte. Es decir, la lucha vale la pena. El ser fieles a la verdad de Cristo el Señor vale la pena. El ser fieles a la libertad, a la fraternidad, vale la pena, porque es la única manera de construir un mundo nuevo, un mundo diferente, un mañana mejor. Ellos logran, luego la historia da la razón. La iglesia vive un proceso martirial de 3 siglos hasta que llegará la paz y el evangelio se seguirá irradiando. De todas maneras, queridos amigos, es la historia de la iglesia y la historia del cristianismo, siempre en conflicto, siempre en choque, siempre en confrontación contra un mundo del mal que quiere implantar otros criterios contrarios a Dios. El libro del Apocalipsis nos anima a la resistencia, a que aquello que está en el alma y en el corazón cristiano es la alternativa de un mundo nuevo, de la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén que indica entonces el nuevo tiempo, la nueva historia que se puede construir a partir de los principios cristianos, a partir de la fidelidad a Cristo el Señor. El Apocalipsis entonces, muchachos, nos lleva a asumir un compromiso político entendido desde el bien común y la búsqueda del bien común. Un compromiso radical de que aquel hombre que habita en nosotros, que habita en nuestro ser, que habita en la comunidad, es el vencedor de la muerte. Ha pasado por la muerte porque es un cordero degollado, pero está de pie. Nos volveremos a encontrar en el Apocalipsis también con el árbol de la nueva vida. ¿Recuerdan cómo comenzó el Génesis? Asimismo termina el Apocalipsis, con el árbol que da la vida, con el árbol de la vida. Porque en esta vida de martirios, de tormentos, en esta vida de sonrisas, en esta vida de cosas bellas, en esta vida de cosas maravillosas, en esta vida de conflictos, de sudor, de lágrimas, en esta vida vale la pena afrontarla, vale la pena vivirla, porque Dios va con nosotros, porque Dios nos señorea. No tapamos el sol con un dedo, no ocultamos la situación difícil para establecer, para instaurar el reino de Dios. Siempre será un conflicto, siempre será una lucha. Estamos invitados a resistir, a anunciar al Cristo vivo, aunque las ataduras de la muerte quieran a nosotros también esclavizarnos. A anunciar al Señor que está en su iglesia, que está en sus comunidades, comunidades que de todas maneras seguirán siendo infieles. Seguiremos cayendo, seguiremos pasando por la ruta del pecado. Por eso el llamado a la conversión constante, por eso el llamado a la no idolatría, a la no prostitución. Por eso el llamado a convertirnos constantemente y a dejarnos guiar por este Señor que nos quiere dirigir la historia. Es la historia de la iglesia porque es la historia del pueblo, de una iglesia que es infiel, que ha perdido su primer amor, que
que se puede dejar llevar del temor, de la angustia, pero resalta estas figuras apocalípticas, resaltan estas figuras que nos plantea el Juan del Nuevo Testamento, para decirnos que no estamos solos, para decirnos que por muy gigante, por muy enorme que sea ese dragón, seremos vencedores, porque la nave de esta historia la dirige el vencedor del enemigo, el vencedor de la muerte, Cristo, que es el principio y el fin, que es el alfa y la omega, que también aparece en nuestro texto. Muchas gracias. Damos fin a este ciclo sobre nuestro libro de Apocalipsis, para que reafirmemos nuestro compromiso, nuestra vocación, por un mañana mejor, por la lucha para que el reino de Dios se irradie, penetre las conciencias, los corazones, las estructuras del mundo en el que vivimos, iluminados y alentados por estos hombres y mujeres de estas comunidades cristianas que con su sangre fueron la semilla de nuestra fe. Bendiciones.